La caída de los espíritus de la oscuridad. Conferencia 2. La lucha de la humanidad por la moralidad. Dornach, 30, X, 1917. La conferencia de hoy agregará más detalles a una imagen que finalmente espero presentar mañana en su totalidad. Estamos viviendo en un tiempo, la conferencia de ayer les habrá dado una idea de esto, del cual podemos decir que mucho tendrá que cambiar la forma en que la gente piensa, siente y usa su voluntad. Nuestras metas interiores tendrán que cambiar. Es especialmente con respecto a nuestro ser más íntimo que los viejos hábitos heredados y adquiridos tendrán que desaparecer, y desarrollar una nueva forma de pensar y sentir. Esto es lo que exige nuestro tiempo. Creo que puede tener un efecto profundo y verdaderamente significativo en las personas el reflexionar sobre la verdad que presenté ayer, es decir, simplemente, que solo puede haber una de dos cosas: los procesos destructivos aquí en el plano físico o el desarrollo espiritual de la humanidad. Solo piensen en lo que significa, que, conociendo esta verdad, nos veremos obligados a sentirnos socialmente unidos con los muertos, los difuntos. Nuestra respuesta interior a los eventos presentes en este plano físico es de dolor profundo, y es correcto que esto deba ser así. Por otro lado, no debemos olvidar que la cantidad de personas que han tomado una vida espiritual en las últimas décadas es pequeña, y las almas de quienes no lo han hecho están sedientas de procesos destructivos aquí en el plano físico, porque estos darán a ellos los poderes que necesitan para la vida del alma y el espíritu que viene después de la muerte. En la práctica, esto significa que tenemos el desafío de hacer todo lo posible para alentar la vida espiritual como la única forma de liberar a la humanidad futura de esas fuerzas destructivas. Por supuesto, debe entenderse claramente que esto fue diferente en el pasado, cuando el hecho de que una era de materialismo debe inevitablemente convocar una era de guerras y devastaciones no se mantenía como verdadera en el mismo grado. Será, sin embargo, verdad en el futuro. La humanidad está trabajando bajo numerosas ilusiones que tienen su origen en el pasado. Las consecuencias de estos no han sido tan graves en el pasado como lo serán en la evolución futura de la humanidad. Creo que es justo decir que, en general, las almas humanas todavía están muy dormidas en el momento actual, y no se dan cuenta de muchos de los tremendos cambios que se están produciendo. A veces, sin embargo, algo de esto llega a un nivel instintivo, y las personas son conscientes de los grandes enigmas de la época. Sin embargo, muchos no están completamente activos interiormente y, por lo tanto, aún no pueden experimentar estos enigmas en toda su profundidad. Tomando nota de los eventos turbulentos y destructivos de la actualidad, algunas personas se están dando cuenta de uno de esos enigmas. Sin embargo, en muchos aspectos son bastante incapaces de encontrar las respuestas. El enigma del que yo estoy hablando es la discrepancia entre el desarrollo intelectual y el desarrollo moral en la evolución humana. Por extraño que parezca, los recientes desarrollos en el pensamiento materialista han llevado a los darwinistas a esta conclusión. Haeckel, también, ha comentado a este efecto en su vuelta con Die Resistance 1. Ahora, en estos tiempos de guerra, se puede ver una y otra vez que este desequilibrio entre la vida intelectual y la vida moral en la evolución humana está empezando a confundir a la gente. Se dicen a sí mismos, con toda razón, que la vida del intelecto, la mente racional, ha hecho tremendos avances. Esto es lo que mucha gente llama hoy el reino de la ciencia, proporciona la base para la visión materialista moderna. Consideren los tremendos avances logrados al penetrar, estudiar y finalmente utilizar las leyes de la naturaleza para construir todo tipo de instrumentos, más recientemente, en especial los instrumentos para el asesinato. La gente también comenzará a considerar otras cosas a la luz de esta ciencia suya. Analizarán los alimentos en sus componentes y fabricarán alimentos químicos, sin darse cuenta de que los alimentos químicos no son los mismos que los que proporciona la naturaleza, aunque tengan los mismos componentes. El desarrollo intelectual, o también podemos decir científico, ha mostrado una tendencia ascendente. El desarrollo moral no ha progresado en la misma medida. Seguramente la catástrofe mundial actual no podría haber surgido, o tomado el rumbo que ha tomado, si el desarrollo moral hubiera seguido el ritmo del desarrollo intelectual. Sería correcto decir que, debido a que el desarrollo moral no ha progresado, el desarrollo intelectual ha asumido algo de carácter amoral y, en muchos aspectos, se ha vuelto completamente destructivo. Muchas personas están comenzando a notar que el desarrollo moral no ha estado a la par con el desarrollo intelectual de la humanidad actual. Sin embargo, en la actualidad, nadie pregunta por qué temas como estos deberían profundizarse lo suficiente como para que sirvan a una evolución verdaderamente humana. Nadie pide que deban abordarse en
El punto en que sea completamente evidente que las personas modernas simplemente no pueden penetrar en las fuentes más profundas del pensamiento humano y las acciones humanas, porque elementos que están separados y son distintos en el hombre y se relacionan con regiones muy diferentes del universo, están todos mezclados en la mente de las personas. Los científicos modernos se enfrentan a un ser humano formado por cuerpo físico, cuerpo etérico, el cuerpo de fuerzas generativas, el cuerpo astral y el yo, pero todo se confunde. La gente no hace distinción en la ciencia moderna. ¿Cómo podemos llegar a una ciencia que nos permita comprender estas cosas si todo se confunde? La verdad es que estos diferentes aspectos de la naturaleza humana pertenecen a regiones y esferas completamente diferentes del universo. Nuestro cuerpo físico y nuestras fuerzas generativas se relacionan con el mundo físico, con el cuerpo astral y el yo. Entramos en un mundo totalmente diferente cada noche, e inicialmente esto tiene extraordinariamente poco que ver con el mundo en el que estamos despiertos durante el día. Los dos mundos realmente solo trabajan juntos en la medida en que están reunidos en el reino humano. Consideren también que el yo humano y el cuerpo astral son mucho más jóvenes que los cuerpos físico y etérico. Los primeros comienzos del cuerpo físico se remontan a la época del antiguo Saturno. Ese cuerpo temprano progresó a través de 4 etapas, Saturno, Sol, Luna y Tierra, para alcanzar su nivel actual de evolución en la Tierra. El cuerpo etérico ha pasado por 3 etapas, el cuerpo astral por 2 etapas. El yo ha entrado en desarrollo solo durante la evolución de la Tierra, es joven y pertenece a una era cósmica completamente diferente. El aparato o instrumento de nuestro intelecto humano está íntimamente ligado con el cuerpo físico. Ha alcanzado un gran nivel de perfección porque el cuerpo físico ha pasado por un proceso integral de desarrollo en los periodos de Saturno, Sol, Luna y Tierra. Podemos ver esto desde el nivel al que los nervios, el cerebro y la sangre se han desarrollado. Entonces, es el instrumento altamente desarrollado que utilizamos para nuestra actividad intelectual. En una ocasión previa, aquí en Dornach, sugerí que el ser humano es mucho más complejo de lo que estamos dispuestos a pensar. Cuando decimos cuerpo físico estamos hablando de algo que está lejos de ser simple. Se basa en principios que se remontan al antiguo Saturno. Luego se añadió el cuerpo etérico. Este creó su propio elemento en el cuerpo físico, el cuerpo astral también creó su propio elemento en el cuerpo físico, y también lo hizo el yo. El cuerpo físico tiene así 4 elementos. Uno de estos se relaciona con el cuerpo físico como tal, uno con el cuerpo etérico, uno con el cuerpo astral y otro con el yo. El cuerpo etérico tiene 3 elementos, uno relacionado con sí mismo, uno con el cuerpo astral, uno con el yo. Quedémonos con el cuerpo físico por el momento. Encontramos que, durante la noche, cuando estamos dormidos, el elemento del cuerpo físico relacionado con el cuerpo físico continúa de la manera habitual. El elemento relacionado con el cuerpo etérico también puede continuar, ya que el cuerpo etérico permanece con el cuerpo físico. Pero, ¿qué sucede con el elemento relacionado con el cuerpo astral, que está organizado para satisfacer las necesidades de un cuerpo astral que quiere salir, y con el elemento relacionado con un yo que también ha salido? Durante la noche, estos 2 elementos, llamémoslos cuerpo físico astral y cuerpo físico del yo, son abandonados por los principios en los que ellos basan toda su organización. El yo y el cuerpo astral están entonces fuera de las partes del cuerpo físico a las que pertenecen. Mientras vivamos entre el nacimiento y la muerte, realmente estamos dejando algo atrás en la cama todas las noches, lo cual no es atendido por el principio con el que se relaciona. Claramente, tiene que funcionar de manera diferente durante la noche que durante el día. Creo que ustedes pueden ver esto. Durante el día, el cuerpo astral y el yo están activos y brillan en él, durante la noche no lo están. La gente no investiga estas cosas hoy porque todo se ha fusionado en una sola cosa y se han confundido en sus mentes, como he dicho. No distinguen entre los diferentes aspectos de su cuerpo, aunque pueden ser claramente distinguidos. Durante la noche, cuando estamos dormidos, el elemento físico astral en el cuerpo físico ejerce poderes muy similares a los de Mercurio, los poderes mercuriales que hacen que el mercurio sea líquido, y así sucesivamente. La parte del cuerpo físico relacionada con el ego actúa como sal durante el sueño. Los seres humanos tienen la sal y el mercurio fluyendo a través de ellos durante el sueño. Hasta el siglo XIV, los alquimistas, que deben tomarse en serio, todavía sabían de estas cosas. Después de esto, el sectarismo entró en la alquimia y se escribieron los libros que generalmente se leen hoy. El antiguo conocimiento aún se encontraba con Jacobo M. Sin embargo quien usó los términos sal, mercurio y azufre. Estos son algunos de los secretos de la naturaleza humana.
Decimos, entonces, que cuando estamos dormidos, observamos un cuerpo que se ha vuelto mercurial y salado. El hecho de que el cuerpo se vuelva mercurial tiene consecuencias altamente significativas y podremos decir más sobre esto en el transcurso de estas semanas. El hecho de que se vuelva salado, bueno, creo que no es nada difícil para las personas descubrir esto por sí mismas cuando se levantan por las mañanas. ¿Cuál es el significado, sin embargo? Es más o menos así: al despertar, el yo y el cuerpo astral, habiendo estado fuera en el mundo del espíritu durante el sueño, entran dentro del principio salado o mineral en el cuerpo humano y dentro del principio mercurial, que fluye dentro del ser humano como principio vitalizante. Los principios que se han separado durante la noche, ahora se juntan. A medida que interactúan, se les da la oportunidad de traer las cosas adquiridas en el mundo del espíritu. Mercurio y Sal han estado descansando, ahora el ego y el cuerpo astral entran y los llenan con lo que han ganado en el mundo del espíritu. Como resultado, el cuerpo físico, el instrumento que ha evolucionado desde el antiguo Saturno, se enriquece aún más. Por un lado, el cuerpo físico es el instrumento que utilizamos para la actividad intelectual, y es verdaderamente venerable y altamente desarrollado porque ha evolucionado durante tanto tiempo. Sin embargo, por otro lado, el proceso que yo acabo de describir puede traer la influencia del mundo espiritual en el tiempo presente. Como resultado, los seres humanos ahora son capaces de influir en el instrumento del intelecto desde el mundo del espíritu, y el pensamiento intelectual puede desempeñar un papel tan importante en la época actual. El mundo en el que estamos entre el dormirnos y el despertarnos, empero, tiene una peculiaridad: no hay nada en él por medio de leyes morales. Por extraño que parezca, entre el irse a dormir y el despertarse, ustedes se encuentran en un mundo sin leyes morales. También podríamos decir que es un mundo que aún no es moral. Cuando nos despertamos, los impulsos que traemos de este mundo pueden apoderarse del cuerpo físico y del cuerpo etérico con el respecto al intelecto, pero de ninguna manera pueden apoderarse de ellos en ningún sentido moral. Esto es bastante imposible, porque el mundo en el que estamos entre el dormirnos y el despertarnos no tiene leyes morales. Las personas que piensan que hubiera sido mejor para los dioses organizar las cosas de tal manera que los humanos no tuvieran que vivir en el plano físico en absoluto, están muy equivocadas, porque en ese caso la gente nunca podría volverse moral. Los seres humanos adquieren moralidad viviendo aquí en el plano físico. En resumen, traemos sabiduría al cuerpo físico desde el mundo del espíritu, pero no moralidad. Esto es tremendamente importante y significativo, porque explica por qué la humanidad inevitablemente debe quedarse atrás en lo que respecta a los principios morales, mientras que los dioses han hecho una excelente provisión para su desarrollo intelectual, no solo proporcionándoles un instrumento que ha evolucionado a través de los periodos de Saturno, Sol, Luna y Tierra, sino también proporcionándoles los medios con los cuales mantener el intelecto, llenándolo con sabiduría en el mundo al que entran durante el sueño. No será hasta periodos posteriores, en la segunda mitad de la evolución de Venus, que nos conectemos con un mundo moral durante el sueño. Claramente, por lo tanto, es tremendamente importante para nosotros asegurarnos de que nuestra vida social se vuelva verdaderamente moral. Estas son las cosas que la humanidad moderna no quiere considerar. Algunos son conscientes de los enigmas, como he dicho, pero la gente no quiere considerar las razones más profundas, ya que eso sería un gran esfuerzo. Quieren tomar la naturaleza humana tal como se presenta y se niegan a considerar que, en muchos aspectos, se extiende hacia dentro de los mundos del cosmos, más allá del espacio y más allá del tiempo, y que la naturaleza humana no puede explicarse si simplemente la observamos de la forma en que normalmente se expresa y no tiene en cuenta estos otros aspectos. Es una verdad magnífica e impresionante que el sueño ayuda a nuestro pensamiento intelectual, incluso a nuestro genio, pues los genios también traen de vuelta elementos desde el sueño que entran en sus principios mercuriales y salinos. De hecho, esto es lo que hace que alguien sea un genio, pero la moralidad solo puede ser provista si el ser humano gradualmente permite que el elemento moral entre dentro suyo aquí en el plano físico. Para la humanidad aquí en la Tierra, el impulso de Cristo es el corazón de la vida moral. Por lo tanto, es muy importante, ya lo he enfatizado antes desde otros puntos de vista, que los seres humanos encuentren el impulso de Cristo aquí en el plano físico. Tenemos que ver esto desde muchos puntos de vista diferentes. Así que parece que ahora podemos entender por qué las personas que tienen todo tipo de impulsos basados en la sabiduría a un nivel instintivo, porque estos impulsos se dan en el sueño, y son capaces de inventar máquinas tremendamente complejas, desempeñando un papel en el avance de la ciencia y la tecnología. No es necesario conectar esto de ninguna manera con la moralidad,
porque la moralidad pertenece a una esfera totalmente diferente. A la gente no le gusta escuchar o saber esas cosas hoy. Sin embargo, habrá que conocerlas si queremos escapar del caos que ha surgido en el mundo. Y este es un asunto muy serio. La evolución humana no progresará a menos que estas verdades se conviertan en parte de nuestra vida en la Tierra. Los dioses no pretendían que los seres humanos se convirtieran en autómatas en los que pudieran influir como máquinas automáticas. Querían que fueran individuos libres, que se dieran cuenta de lo que los hará avanzar. Es un error preguntar por qué los dioses no intervienen. Hay que hacer intentos, y si una de esas empresas debe ir mal, no deberíamos sacar conclusiones erróneas. En cambio, los que vengan después deben permitir que esto les dé un ímpetu aún mayor para trabajar de una manera que ayude a alentar tal intento de mayor desarrollo en el espíritu. Recientemente he estado muy preocupado por un intento significativo realizado en el pasado que no se produjo por completo. Discutí esto en la primera parte de mi ensayo sobre las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, año 1459. Se continuará en Das Reich III. La obra fue escrita a principios del siglo XVII. A la gente se le dio para leer desde 1603, y se publicó en 1616. El autor, Johann Valentin Andreae, también escribió Fama Fraternitatis y Confessio Rosicruci, obras inusuales que atrajeron todo tipo de comentarios, algunos sensatos pero la mayoría absurdos. Todo lo que quiero decir sobre ellos hoy es que, aunque a primera vista parezcan satíricos, representan un gran impulso. Profundizar la percepción de la naturaleza en su aspecto espiritual hasta un punto en el que un conocimiento más profundo de las leyes de la naturaleza también revela las leyes que rigen la vida social humana. Este es un área donde a las personas les resulta particularmente difícil distinguir entre maya, ilusión, y realidad. Los motivos que nosotros mismos u otros tendemos a atribuir a nuestras acciones no son los verdaderos. Es doloroso tener que darse cuenta de esto, pero, he hablado de esto en varias ocasiones, no son nuestros verdaderos motivos. Las posiciones externas que las personas tienen en la vida social tampoco son sus verdaderas posiciones. Las personas suelen ser completamente diferentes por dentro, de la forma en que se presentan en la esfera social, y también de la forma en que se ven a sí mismas. La gente cree tan firmemente que sus acciones se basan en un motivo particular. Algunos piensan que sus motivos son totalmente desinteresados, cuando en realidad no son más que el egoísmo más brutal. Las personas no son conscientes de esto porque tienen tales ilusiones sobre sí mismas y sus conexiones sociales. Johann Valentin Andreae era alguien que quería mirar más profundamente. Lo que le importaba, entre otras cosas, era ver más allá de Maya, dentro de la realidad. Él no era el tipo de persona superficial que piensa que puede hacer esto con todos esos fanáticos de la educación y otros que hoy creen que reformarán el mundo. Se dio cuenta que, uno debe mirar más profundamente el esquema completo que se encuentra detrás del mundo de la naturaleza para poder encontrar el espíritu en la naturaleza. Entonces también se encontrarán los hilos que verdaderamente conectan a los seres humanos con el espíritu. Y solo entonces conoceremos realmente las leyes sociales que son necesarias. Ustedes no pueden reflexionar sobre las relaciones sociales de hoy si creen lo que hacen las personas en la ciencia moderna, ya que esto solo les dará la superficie de la naturaleza y la superficie de la vida social. Johann Valentin Andreae miró en lo profundo, para encontrar la naturaleza y la vida social, pues solo ahí se juntan. Realmente es así, piensen en el límite entre Maya y la realidad, allí tienen un agujero, por el cual mirar, en la naturaleza, por un lado, y un agujero, por el cual mirar, en la vida social por el otro. Y ustedes tienen que mirar más profundo antes de darse cuenta que, en realidad, estos ámbitos solo se encuentran un largo camino de regreso. La gente nunca llegará, sin embargo, a este punto. Continuarán observando algunas de las leyes de la naturaleza a un nivel superficial y luego hablarán sobre la vida social desde su sentimiento, desde la superficialidad. Sin embargo, esto no nos ayudará a ver el conjunto de cosas que Johann Valentin Andreae trató de encontrar. A lo sumo, llegaremos a ser, perdónenme por llamar a una pala, un Woodrow Wilson. Andreae quería descubrir el esquema de las cosas, y su deseo de hacerlo llena obras como su Fama Fraternitatis y Confessio Rosicruci. Él se dirigía a los líderes, a los estadistas de su tiempo. Fue un intento de establecer un orden social basado en la verdad y no en la ilusión. La Fama apareció en 1614, la Confessio en 1615, y las bodas químicas de Christian Rosenkreuz en 1616, aunque ya había sido escrita en 1603. El año 1618 marcó el comienzo de la Guerra de los 30 Años.
que trajo las condiciones en las cuales las cosas verdaderamente grandes, en la fama y la confesión, eran señaladas. Ahora vivimos en una época en la que un año de guerra equivale a más de 10 años de guerra en el siglo XVII, porque la guerra se ha vuelto mucho más destructiva. Para los estándares de esos tiempos, ya tenemos más de una guerra de 30 años detrás de nosotros. Intenten y vean esto como algo que puede guiarlos hacia la voluntad y el esfuerzo que surgieron en el siglo XVII, pero que, fuera detenido por la guerra de los 30 años. Como yo ya he dicho, si ha habido tales intentos y un comienzo ha sido hecho, no debemos dejarnos aplazar por esto, sino dejar que esto nos impulse hacia una actividad aún mayor, entonces un intento posterior no puede terminar en fracaso. Sin embargo, la primera condición es que realmente lleguemos a conocer la vida. Ahora quiero relacionar esto con los asuntos que discutí con ustedes el año pasado y al comienzo de este año. Llamé su atención sobre el extraño camino que está tomando toda la vida humana y la evolución humana. Los individuos ganarán en años, siendo 1, 2, 3, 4 años más tarde, y luego 30, 35, 40 y así sucesivamente, años más tarde, pero lo contrario es cierto para la humanidad en su conjunto. La humanidad era vieja para empezar y se está haciendo cada vez más joven. Si retrocedemos en el tiempo, para nuestros propósitos actuales solo tendremos que remontarnos hasta la línea divisoria entre la vida atlante y postatlante, cuando ocurrió la catástrofe en la Atlántida. Llegamos, primero, a los antiguos tiempos de la India. Las condiciones eran muy diferentes entonces, la humanidad en su conjunto siguió siendo capaz de un mayor desarrollo más allá de los 50 años. Hoy solo somos capaces de desarrollarnos de tal manera en la infancia y hasta cierto tiempo de nuestra juventud, ya que solo entonces nuestro desarrollo físico está directamente relacionado con el desarrollo del alma y el espíritu, y los dos corren en paralelo. Esto pronto llegará a su fin, sin embargo. En los tiempos antiguos de la India, el desarrollo en el alma y el espíritu continuaba dependiendo del desarrollo físico hasta bien entrada la década de los 50. La gente seguía desarrollándose en la forma en que se desarrolla un niño, y esto solo llegaba a su fin cuando eran hombres y mujeres mayores. Esta es la razón por la cual la gente miraba con tanta humildad a sus ancianos. Durante la época de la antigua Persia, las personas ya no podían desarrollarse a un nivel tan alto, sino solo hasta los 40 y principios de los 50, y en tiempos de los egipcios y caldeos, hasta los 40 años. En la época grecolatina, este tipo de desarrollo solo llegó hasta el año 35. Luego llegó un momento, recordarán que la época grecolatina comenzó en el siglo VIII antes del misterio de Gólgota, cuando los seres humanos solo eran capaces de desarrollarse hasta los 33 años. Ese fue el momento en que tuvo lugar el misterio de Gólgota. La edad de la humanidad coincidió con la época en que Cristo atravesó el misterio de Gólgota. Después de esto, la raza humana se hizo cada vez más joven. A comienzos de la quinta era posterior a la Atlántida, en el siglo XV, la humanidad solo pudo desarrollarse hasta la edad de 28 años, sin más desarrollo después de esto, y hoy hemos llegado a un punto en el que las personas solo alcanzan la edad de 27 años, si esto se deja a la naturaleza. En el pasado, los seres humanos, naturalmente, seguían siendo capaces de desarrollarse en una vejez madura. Hoy en día, la gente debe concluir que el desarrollo se produce por sí solo y está ligado al cuerpo físico hasta la edad de 27 años, a menos que adopten un impulso espiritual en su vida interior y empujen desde adentro. Las personas que no toman nada espiritual permanecen de 27 años de edad, incluso si viven hasta los 100 años. Esto significa que tienen las características de los de 27 años. Y con las personas que se niegan a buscar impulsos espirituales internos, ahora tenemos una cultura y una vida social que tiene 27 años de edad. No crecemos más allá de los 27 años en nuestra vida social externa. Esta edad ahora gobierna a la humanidad. Si seguimos así, la humanidad bajará a los 26, 25 y 24 años, luego, en la sexta época post-Atlante, a los 21, y luego a los 14 años. Estas cosas deben ser miradas por dentro, y no deberían tomarse en forma pesimista. En cambio, deberían darnos el impulso interior de ir hacia la vida del espíritu, establecer una búsqueda interior de los elementos que a la naturaleza no le es posible proveer. Este es otro punto de vista desde el cual es evidente que los impulsos espirituales son necesarios en la civilización. Las personas más características de nuestra época, las que hoy toman la iniciativa, son las que no superan su 27º año. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente haría alguien un líder actual? Bueno, digamos que tenemos a alguien que nace y está muy vivo,
que no acepta gran parte de la tradición sino solo lo que viene de la naturaleza, sin influencia indebida del exterior, este individuo estaría muy determinado por lo que venga desde sí mismo. La educación generalmente da color y matiz a esto en la mayoría de las personas. Pero tomemos a un individuo realmente típico que esencialmente muestre solo las características de la época actual, quizás alguien nacido en la pobreza y sin una educación que ponga mucho énfasis en la tradición, pero quien solo sería influenciado por lo que surja de las circunstancias. Tal persona crecería, sería muy activa inicialmente, ya que es parte de la época actual en que uno está activo hasta el 7º, 14º y 21º año, y tal vez sea una personalidad contundente hasta el 21º año, y quizás sería una personalidad pujante hasta su 21º año. Pero, a menos que sea capaz de desarrollarse espiritualmente, entonces, siendo un gran representante de la época, se detendrá a la edad de 27 años. Ahora, si fuera a ser verdaderamente representativo de la época, algo, como lo siguiente tendría que haber sucedido. A la edad de 27 años, llegaría a un punto clave de su vida, a tal efecto que las circunstancias que crea para sí mismo a la edad de 27 años, comprometiéndose de por vida, no le permitirán avanzar más allá de esto. En la vida moderna, esto podría tomar la forma, por ejemplo, de que tal persona, un hombre hecho desde sí mismo con tremendas energías y todo tipo de impulsos que surgen del tiempo mismo, se elige para el Parlamento a la edad de 27 años. Ser elegido para el Parlamento significa que uno se ha comprometido, y hay algunas cosas que ahora tienen que ser mantenidas. Y así, el individuo permanece como es, lo que se debe enteramente a este desarrollo en la época actual, y es altamente representativo de la época actual. Dado que el Parlamento es el gran ideal en la actualidad, este sería un punto clave en la vida de una persona, que luego se negaría a aceptar cualquier cosa capaz de crecer en el futuro y que se habría adaptado completamente a las circunstancias externas o, en una palabra, permanecería en los 27 años de edad. Y así, a la edad de 27 años este sería un fuerte, poderoso individuo, imbuido de los impulsos de la época, quien ahora entró en el Parlamento. Después de algún tiempo, incluso sería ministro y avanzaría para convertirse en una de las principales figuras. Pero él simplemente sería un hombre de nuestro tiempo, un típico hombre de 27 años de edad. Hay un individuo así, alguien nacido dentro de tales circunstancias, que solo tomó lo que vino, nada por medio de la tradición. Él creció fuerte y poderoso en estas circunstancias, alguien que pasaría por algo que le ocurrió en los primeros 27 años de su vida y que, de hecho, se convirtió en miembro del Parlamento a la edad de 27 años. Él nació en la carne al comienzo, estando en oposición, pero pronto se elevó más lejos, y se ha convertido en una especie de eje de rotación en el momento actual, y este es Lloyd George V. Nadie es más característico de la época actual que Lloyd George. Su propio hombre, él se comprometió a sí mismo de por vida una semana de su 27º año, al ser elegido para la Cámara de los Comunes. Esta, y la historia del resto de su vida, muestran que él es un representante típico de la vida en la época actual, una vida que no debemos seguir, ya que los impulsos espirituales deberían haber tomado el control en el año 27. Si uno es capaz de penetrar en los aspectos internos de la vida, considera que los eventos más importantes de la actualidad son eventos en los que otras personas están dormidas. Para cualquier persona que pueda tener una visión más amplia, es inmensamente significativo que un hombre así, hecho por sí mismo, sea elegido para el Parlamento británico, exactamente a la edad de 27 años y, por lo tanto, se comprometa. Estas son las realidades que las personas deben aprender gradualmente a observar y considerar, ya que revelan las conexiones más profundas en la vida. A las personas les gusta saltárselas hoy, porque no son fáciles. La reticencia se siente porque las personas prefieren dar rienda suelta a sus pasiones, a las emociones que crean para sí mismas en el mundo exterior y a sus instintos, en lugar de tratar de buscar la conquista de una introspección. Quieren vivir la vida del mundo, basándose en estas emociones y no en su verdadero ser.